Lo mío va a ser un complemento, de alguna manera vamos a ir otra vez un poco a lo genérico y alguna cuestión específica. Los minutos asignados siempre son pocos para este tema, para estos tiempos que hemos decidido. Un viernes a la noche siempre a fin de semana es agotador. Por ahí deberíamos pensar en cambiar para un futuro este día de encuentro. La charla tiene un objetivo que es compartir como ejercicio de reflexión una visión de tipo complementaria de carácter sistémico, esto que tanto hablamos y tanto nos gusta decir, la acción sistémica de la cosa, sobre ciertos aspectos generales del sistema de transporte aéreo en un contexto de COVID, ¿no? El alcance va a ser simplemente abordar algunas cuestiones muy generales relacionadas con algunos aspectos que hacen a actores del sistema, a escalas de acción, a tiempos operativos, capacidades, demanda, pero siempre sobre la generalidad y alguna documentación básica de referencia que tiene que ver con el contexto del COVID. Para eso tenemos algunos módulos de la charla. Bueno, por ahí la expresión módulo es un poco rimbombante, digamos, pero básicamente en eso vamos. Bueno, contextos generales. Nosotros sabemos que tenemos una situación antes de COVID, durante COVID, que es lo que estamos atravesando, y post-COVID. Veremos si en algún momento el post-COVID es post-COVID o se transforma en una enfermedad de tipo endémica que va a subyacer sobre nosotros, ¿no? El mundo de alguna manera está partido económicamente, de manera muy abrupta, y obviamente el transporte aéreo no es la excepción. Tenemos que apuntar todos nuestros cañones y esfuerzos para tratar de encontrar una solución tal cual lo ha venido comentando Fernando, con algunos ejemplos concretos. Para eso la Organización Mundial de la Salud nos ha pedido una serie de medidas de protección, como es la que se están viendo ahí, que tienen que ver básicamente con la protección del barbijo, que por cierto mucha gente lo usa muy mal, el tema del lavado de manos, los alcoholes, el distanciamiento. Fernando nos ha hablado un poco de las repercusiones que ha tenido, y claro, esto si en el mundo habitual nuestro tiene impacto, también lo tiene en el transporte aéreo, como ya lo vemos. ¿Qué buscamos todos? Una solución. La solución va a venir a través de la vacuna. De hecho, cuando hablamos de la fase de la reactivación en los documentos CAR de la OASI, hablamos ya de una fase 4 que implica una solución farmacológica efectiva, ¿sí? Una solución farmacológica específica para ese virus, que sea efectiva de distribución mundial. Estamos un poquito lejos todavía de eso, pero en algún momento va a llegar. Esto claramente ha traído situaciones pre y post-COVID o pre y durante COVID, situaciones negativas, situaciones de impacto altamente negativo en lo económico-financiero, naturalmente en toda la sociedad en su conjunto, pero ha traído aspectos positivos. ¿Cuáles? El tema medioambiental, ¿no? Tenemos menores impactos ambientales. Impacto ambiental hay otro proceso que también nos involucra en el medio de transporte que tiene que ver con el CORSIA, con este tema de consumos de combustible, emisiones, bonos de carbono. Pero hay un tema interesante que tiene que ver por aquí que decía, bueno, a ver, ¿qué pasa con la línea de base? La línea de base era 2019-2020. El 2020 no estamos teniendo operaciones. ¿Cuál va a ser nuestra línea de base para partir a lo que sería la reducción de estos efectos contaminantes? Entonces entramos acá con alguna ecuación matemática, no se asusten, pero como ingeniero a veces tenemos que poner expresiones que tienen que ver con lo que llamamos derivada sustancial, ¿no? Derivadas espaciales en función del tiempo. Entonces, nuestra problemática del COVID no es una cuestión, si bien es de aplicación universal, cada país, cada situación, cada región tiene un comportamiento y el comportamiento varía con el tiempo. Hay que mirar a Europa ahora, tenemos que mirar hace unos meses atrás, tenemos que mirarnos nosotros ahora, tenemos que mirarnos hace unos meses atrás. Es claro que cuando uno mira antes, nosotros éramos una industria vigorosa, pujante, hemos tenido golpes, sí, el SAR anterior, la guerra del Golfo, una serie de factores que habían hecho una retracción del mercado, el atentado a las Torres Gemelas, pero bueno, nunca habíamos tenido una situación como esta, ¿no? Realmente un masazo en todo sentido que nos ha dado de lleno y el mundo ha colapsado del transporte, nos hemos parado de manera abismal.
Hemos pasado a tener aeropuertos en sus terminales, en aquel momento cuando paraba todo, vacíos, con aeropuertos en algunos casos colapsados en su parte aeronáutica, con aviones estacionados. ¿Dónde? Donde se podía, donde entraban, donde cabían. Aquí tenemos una serie de fotos de algunos aeropuertos que tienen base de operación, ¿no? Podemos ver, no sé, el aeropuerto de Xipul, podemos ver aeropuertos como Aeroparque, bueno, muchos aeropuertos que tienen una problemática bastante marcada desde el punto de vista de la ocupación de la parte aeronáutica en todo su sentido. Los primeros vuelos eran de esta naturaleza, muy poca gente, muy pocos se atrevían a volar, la mayoría tenían que ver con vuelos de carga, especiales, repatriación, situaciones por el estilo. Pero miremos un poco el ejemplo de esta situación de cómo ha venido variando. Acá tenemos junio del 2019, 1.200 vuelos promedio en el espacio europeo. Abril de 2020, 215 vuelos. Hablamos de 7%, 93% abajo. Hoy estamos el 16 de junio, 78. Seguimos muy abajo. Y eso que estamos hablando de una de las mejores regiones del sistema, ¿no? Entonces, fijémonos otro poco más acá con otro elemento de cómo los promedios diarios teníamos, ¿no? Lo que pasaba el 21 de febrero, y así como iba variando a lo largo del tiempo. Podemos ver cada uno de esos puntitos que son los tráficos, ¿no? Y la intención de recuperación, ¿ven? La recuperación no es tan marcada, es lenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos escenarios que están por venir? ¿Quién puede decir qué es lo que va a pasar? Fijémonos ahí, no sé si se alcanza a ver, espera que lo voy a mover un poquito. Entonces, esto es el comportamiento que tenemos de la evolución de lo que sería la curva de arriba es el tráfico y abajo es la distribución de la pandemia, de cómo lo va declarando. Y podemos recorrer Sudamérica, bueno, y así cada una de las regiones que tiene el sistema. Vemos que los comportamientos de contagio son totalmente distintos. Por lo tanto, vamos a necesitar soluciones integrales armonizadas, pero contemplando la realidad particular que nos toque a cada uno de nuestras regiones y por lo tanto de países. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo logramos que todos estos procesos sean armonizados, sistemáticos, efectivos, ¿sí? Y estén en un todo acuerdo con los sistemas de salud pública que nuestros propios estados están mandando? ¿Hacia dónde vamos, no? En algún momento empezamos a escenar, como siempre, planificamos e imaginamos escenarios de proyección, pero lo cierto es que por más escenario que ponga cualquiera, hoy no hay certeza. Esto se pregunta, ¿cómo evoluciona Europa? ¿Cómo va a evolucionar América Latina? Claro, tenemos distintos comportamientos, distintas capacidades. Y acá esto está puesto un poco de profeso, ¿no? Como hacer una bola de cristal, un poco de brujería para identificar. Hoy no controlamos las variables. Si no controlamos la variable, ¿qué proyección podemos hacer? ¿Podemos hacer proyección? Sí, claro. Pero ¿cuál es el nivel de certeza de esa proyección? Mínima. ¿Qué probabilidad de fracaso hay? Casi del 100%. ¿Sí? Esta es la verdad. Si en un mundo que funciona bien tenemos que corregir las proyecciones cada 6 meses, entonces imaginémonos ahora. Entonces tenemos un escenario súper incierto, ¿no? Entonces, ¿qué camino vamos a seguir? Bueno, parte del camino es encontrar soluciones, ¿no? Y como dice aquí este señor, en tiempos de cambio, y claramente este es un tiempo de cambio, entonces en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras ellos, que creen saberlo todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y creo que estamos ante una situación de esta naturaleza. Esto nos va a cambiar en todo sentido. Entonces, como diría este otro muchacho, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y claro, estamos forzados a cambiar la manera de hacer las cosas. Ya Fernando nos ha contado, ¿no? Algo de esto. Bueno, entonces, yendo un poco a los interesados y encontrando un montón de documentación e información, nos encontramos que en los ámbitos de discusión aparecen varios, ¿no? Pero tenemos algunos de estos que están dando vuelta, emitiendo opinión, integrando a los distintos equipos de trabajo con OASI en algunas cuestiones, y tenemos obviamente aspectos como la Organización Mundial de Comercio o la bueno, la de salud, de turismo, bueno, nada, somos muchos los afectados, no solo aquella cuestión aeronáutica.
aeronáutica. Lo que manda es la cuestión aeronáutica, es la OASI. Cuando uno se pone a buscar documentación en OASI, empieza a encontrar una cantidad de mapas, de referencias, de situaciones, encuentra más de 153 enlaces de link que te hablan con la palabra COVID. Y atrás de esos, documentos. Esto va creciendo, ¿no? De una manera súper impactante. Crece. Dentro de eso, acá aparece, yo ver, no sé si puedo, habilitar un segundito. Bueno, acá dentro aparece el marco estratégico en la región SAM porque de alguna manera hace punta. Por eso el planeta está dado vuelta, porque a mí también a veces me gusta dar vuelta al planeta porque quién dice que uno está arriba y está abajo. Y en este caso, nada, lo pongo porque el marco estratégico de la región SAM, un documento de avance, se ha anticipado, han respondido muy bien, nuestra región funciona bien en ese sentido. Luego se ha hecho el plan de la región CARNAM, un poco el marco estratégico, y después salieron los reportes del Consejo. Sí, luego de los reportes del Consejo apareció el CRIC, una manera de colaborar brindando la información y la experiencia de cada uno de los estados. Y en el medio de todo esto, ya casi al finalizar, pero que está, aparece el GIR, el Global Implementation Roadmap, o esa ruta de implementación, ¿no? De hoja de ruta de implementación a nivel mundial. ¿Qué te dice la OASI? Bueno, la OASI te va dando varios factores, por ejemplo, te va dando una serie de recomendaciones, te incorpora medidas, te habla de módulos, te habla de 10 principios y de fases. Digo 5 fases, aunque cuando uno dice en el CART, se habla de la fase número 4, pero hay que recordar que está la fase 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, por lo tanto hablamos siempre de 5 fases. Acá podemos ver sobre la derecha los niveles de actividad, ¿no? Cuando el mundo estaba quieto, solo vuelos mínimos necesarios. Después que teníamos vuelos en la fase 1, la puesta en marcha, el arranque, ver cómo funciona, la implementación de los protocolos con verificación real. Luego crecimiento, claro. Todo esto que va teniendo distintos niveles, vamos a llegar en algún momento hasta la fase 4, esta que decía, la fase 4 que encierra soluciones farmacológicas específicas, efectivas, ¿no? Entonces estamos un poquito lejos de esto. ¿Qué realidad tenemos en nuestro país? Muy diferente. Hay algunos que están un poco más avanzados, otros un poco menos avanzados, pero sí es cierto que estamos con un 80% o 90% del tráfico tradicional caído. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Conformar equipos de trabajo, pero a todo nivel. Lo primero que tenemos que hacer son los equipos estratégicos nacionales, que obviamente va a estar en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud como gran elemento ahí que todo lo va a direccionar, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores, como grandes elementos. Cada estado, claro, cambiará un poco su organización, pero eso es lo que debería tener. Luego debería haber un nivel a nivel de autoridad aeronáutica, integrando, entre otras cosas, los comités de facilitación, que muchos de los países no lo tienen implementado al día de hoy, pero que sí lo deberían tener, ¿no? Donde empiezan a aparecer el resto de los actores del sistema de transporte aéreo. ¿Sí? También debería estar no solo facilitación, seguridad operacional, medicina aeronáutica, por contar algunos de los aspectos que vemos. ¿Sí? Y finalmente después en algún nivel deberíamos caer en los aeropuertos, en estos comités de facilitación combinados con el resto de los elementos que hacen a la operatividad propia de cada aeropuerto. ¿Cómo uno debería armar esta cuestión? Bueno, primero que nada, armar equipos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en la fase 0? Preparar todo para que la fase 1 pueda arrancar y después ir arrancando con el resto de las fases 2, 3, 4 y 5, generando medidas. Primero equipos, como dijimos, luego planes de estrategia de comunicación interna entre los distintos equipos de trabajo y comunicación externa sobre los distintos de qué es lo que comunicamos, cómo logramos confianza con un pasajero. Y parte de eso tiene que ver con la estrategia de comunicación. Claro que la estrategia de comunicación tiene que estar a cargo de profesionales específicos de esta temática. El mensaje tiene que ser único y coherente, no puede haber mensajes contradictorios. Todo esto encierra, como encierra medida, encierra procesos de monitoreo, revisión y verificación. A su vez, si vamos a hacer un plan, y este plan tenemos que tener elementos de actualización permanente, porque la pandemia es dinámica. Es dinámica.
Por lo tanto, esto constantemente va generando documentos vivos, ¿no? Ese documento que Fernando mostraba de Tocumen irá creciendo, evolucionando, modificándose constantemente porque la pandemia así lo va generando. Todo esto hay que definirlo en estados previos. En función de cómo evolucionen las fases y la propia pandemia, iré avanzando o retrocediendo, ¿sí? Porque hay que recordar que a su vez esto tiene que estar en sintonía con el resto de los medios de transporte. Entonces, si yo me meto en alguna cuestión aeronáutica propiamente dicho, voy a tener lista de chequeo que me van a permitir evaluar lo que serían mis campos de vuelo. Esos campos de vuelo que durante unos 3, 4, 5 o 2 meses han estado, ausentes de toda operación aeronáutica. Por ejemplo, podríamos decir acá, verifique que las aeronaves estacionadas en las áreas de maniobra no infringen la superficie limitadora de obstáculos, no interfieren con las áreas críticas de las radioayudas ni las sensibles, no interfieren con las líneas de visión de la torre de control, no interfieren con los márgenes de seguridad relativos a distancias de seguridad, o otro, por ejemplo, inspección del área de movimiento como de alta prioridad, que no existen fisuras en material de granado en el terreno, que las luces e indicadores visuales dependientes estén ok, que no existan obstáculos no autorizados en zona libre de obstáculos, toda cuestión que pudo haber pasado por la ausencia de la operación. Respecto a la radioayuda, por ejemplo, que el suministro de la energía funciona correctamente, que todas las luces, letreros funcionan de manera adecuada, y así sucesivamente con cada uno de los puntos que podría ir repasando. Obviamente estos son solo algunos ejemplos de algo que está a disposición. Por ejemplo, ¿qué pasa con el rescate y extinción de incendios? ¿No? Tengo equipo y capacidad personal, el número de vehículos disponibles, qué cantidad de agente distintor, las medidas alternativas de alerta. Bueno, y así sucesivamente voy repasando aspectos como gestión de peligro por vida silvestre. Por ejemplo, verifique que no existen fuentes de animales fuentes de alimentos para animales, o verifique que la vegetación se mantenga a una altura adecuada. Claro, ¿qué ha pasado? Ha habido ausencia, grandes predios que ocupan los aeropuertos, y es natural que sea ocupado por alguien. Así hasta en la ciudad hemos visto más aves que antes, producto de esta ausencia, ¿no? Entonces, podemos ir repasando cada uno de estos puntos, pero básicamente le quería meter algunas cuestiones como el tema de la seguridad operacional en plataforma. Por ejemplo, verifique la no existencia de FOD y posible obstáculos. En el caso, bueno, nada, todos aquellos elementos son listas de chequeo asociadas a cuestiones SAGA que de alguna manera nos va a posicionar en tener un aeropuerto ok para arrancar. Por el otro lado tenemos las Quick Reference Guide, que nos permite de alguna manera ya en un estado de situación, bueno, cuando empiece a operar, determinar determinadas medidas de alivio del sistema, y algunas de estas medidas de alivio, fíjense, tienen que ver con la validez de la licencia de utilización de la tripulación, con la evaluación médica, ¿sí? Con a nivel de operación requisito reciente del piloto al mando y copiloto y piloto de relevo en crucero, verificaciones de competencia de los pilotos, variaciones existentes en tiempo de vuelo, programa de instrucción. Cuando uno presta atención, esto está dirigido a la tripulación. Hay una alta componente de carácter humano. ¿Sí? De esto después Pablo ya nos va a hablar un poco. Y hay algunas cuestiones peligrosas, aeronavegabilidad, servicio de navegación aérea. Todo esto está en uno de tantos de estos links que yo les mencionaba, 150 y pico, uno de estos que me figura ahí, ustedes pueden entrar y ver claramente qué pasa. Ahora bien, dicho esto, ¿qué escalas de acción tenemos nosotros? Bueno, podemos ver a esto como una cuestión global, que es el transporte aéreo, lo podemos ver en una región tipo SAN, lo puedo ver en un país, lo puedo ver en una provincia, lo puedo ver en una ciudad. Cuando me meto en la ciudad lo puedo ver en el aeropuerto y su entorno, lo puedo ver en el propio aeropuerto, lo puedo ver ya metido en la zona de aeropuertos, en la terminal y la parte aeronáutica asociada, o solo en la terminal, o solo en la parte aeronáutica, y sin perder de vista que, obviamente, el espacio aéreo también puede ser un limitante significativo en todo esto. Entonces, todo esto lo tengo que evaluar en una escala espacial y en una escala temporal. Esa derivada sustancial que habíamos dicho hoy. ¿Sí? ¿Dónde estoy parado y en qué tiempo estoy ubicado? ¿Cómo venía, dónde estoy y cómo voy? Entonces, me puedo fijar en un mundo como el nuestro y fijo qué pasa en Sudamérica, lo que decía hoy. Pocos vuelos,
tasas ascendentes de contagio de COVID. Fijémonos acá unos datos. En octubre del 2019, 879 partidas. ¿Cuánto tenía el 16 de agosto del 2020? 88. Estamos en el 10%. ¿Sí? Puedo hacer entonces, ahora empiezo no en la región, empiezo a mirar cada uno de los países. Lo miro como, por ejemplo, lo miro así como países individuales o lo miro como países con sus regiones. Cada región tiene una realidad sanitaria diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a mirar? El país, cómo me vinculo yo, cómo me miro yo, por ejemplo, como Argentina, cómo estoy como Argentina con el resto de mis sistemas de transporte, cómo estoy como Argentina en las cuestiones del resto de la pandemia, cómo estoy Argentina en relación con la región, cómo estoy en relación con los países que me voy a conectar. Tengo igualdad de comportamiento a nivel de contagios, de riesgos, cuáles son los riesgos que estoy asociando a la cuestión de la salud pública. ¿Me miro hacia adentro o miro hacia afuera? Es parte de esto que está en esta filmina. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿con quién me voy a conectar? ¿O qué voy a conectar? ¿Qué zonas? ¿Zonas de igualdad de contagio o cualquiera? Bueno, estas son decisiones de carácter estratégico nacional, ¿no es cierto? Entonces, Buenos Aires bueno, cualquiera de estos, o sin pasar por Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero ahí después me pregunto, ¿qué aeropuerto tengo? ¿Qué aeropuerto voy a habilitar? ¿Qué características tiene este aeropuerto? ¿Los aeropuertos de alternativa cumplen con los mismos protocolos que el aeropuerto de origen-destino o no? Entonces, tengo que empezar ya en una red o en una cuestión particular. Y si lo pido afuera, ¿con qué país me voy a vincular? ¿No? Entonces, es un poquito mirada para adentro, un poquito mirada para afuera. Ya yendo un poco a los tiempos, nosotros sabemos que estamos en un mundo, en un transporte que es un intercambiador modal de transporte. Todos son propagadores y transmisores de esta pandemia, lamentablemente, pero el medio aéreo tiene un componente, un tramo urbano, un interurbano y un urbano. Si nosotros nos localizamos en el aeropuerto, es parte de lo que me mencionó nuestro amigo Fernando, más el tema de vuelo, ¿no? Entonces sabemos que vamos de un medio de transporte al otro, sabemos que esto tiene que ver con la multimodalidad, la complementariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que los vuelos pueden ser, en un contexto COVID, pueden ser vuelos domésticos, solamente domésticos, o vuelos internacionales. Después la pregunta es con quién me voy a conectar. O por el contrario, puedo tener mi aeropuerto simplemente como elemento de paso, ¿no? Como un elemento de conexión, de tránsito de tipo internacional. No tengo tráfico interno, pero tengo tráfico externo. Así que puedo estar en tráfico interno, tráfico internacional, simplemente dejo que pasen por mis instalaciones. Claro que todo esto, como todos sabemos, tienen procesos, flujos, y todos tienen posibilidad de contagio, ¿no? Pero eso encierra flujos, procesos, procedimientos, tiempo, capacidad, etc. Ahora bien, eso era antes, y ahora todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque están toda una serie de procedimientos que tenemos metidos por aquí dando vueltas. Por ejemplo, ¿cómo era hasta hace un tiempo? Había un proyecto en el cual estaban participando ahí con el tema del INE, que tiene que ver esto de 4 horas en Europa, todo vuelo, origen-destino. Obviamente tenemos un tramo urbano. Y después el aeropuerto, un tramo interurbano, el otro aeropuerto y llegada al otro. Entonces, eso era antes. Ahora apareció el COVID, ahora aparecen los elementos de limpieza, aparecen los tiempos diferentes. Entonces la pregunta, esto, que era un objetivo de 4 horas, ¿lo vamos a poder obtener o no? ¿Y cuánto debería demorarse todo este proceso? Entonces, puedo analizar un flujo de salida, un flujo de partida, aparte de lo que nos mencionó Fernando. Las zonas donde voy a tener posibles elementos de concentración, en el lugar de cribado o en el lugar de hisopado, en el check-in, en seguridad, en migraciones, bueno, antes si tal vez pase por aduana no, en la sala de pre-embarque. Y luego en el avión inverso. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son mis tiempos? Entonces, ¿y eso de qué va a depender? De la terminal. Entonces, y va a depender si es pasajero internacional, partidas, arribas, o tengo esta condición. ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cuáles son mis filtros? Claro, por ahí tengo que reestructurar el aeropuerto. O, por ejemplo, otro aeropuerto de los nuestros, este aeropuerto, ¿sí? En una condición, partida, arriba, ¿sí? Y puedo ir repasando. Entonces, en cada una de estas situaciones voy a encontrar una complejidad. Y depende entonces de qué aeropuerto tengo. Siempre sé cuál es mi capacidad. ¿Qué tecnología tengo aquí frente a otro aeropuerto que
maneja tal vez otra tecnología. Entonces, en resumen, se trata de determinar la debilidad del sistema, tal cual lo estaba mencionando Fernando. Hablamos de una limitación del espacio aéreo, una limitación de las pistas de la calle de rodaje, una limitación de la plataforma, una limitación en las terminales. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Sí? ¿En la parte aeronáutica? ¿En la parte pública? Si todo tiene que ver no solo con la dimensión, sino con la forma de esa dimensión, el servicio asociado y claramente el personal. Pero esto, ¿para qué me sirve? Y para ubicarlo con la demanda. ¿Qué demanda voy a tener? Entonces, cuando empiezo a contar todos estos tiempos, voy a tener un cuello de botella. Y por ahí pasará, ¿no? Ahí estará la debilidad del sistema. Y todo, claro, en contexto de COVID. Entonces, lo que antes era para una situación como esta que podíamos tener, donde la línea celeste representaba las capacidades anteriores, ahora en un contexto de COVID, esto ha cambiado. Entonces, todos esos picos que yo tengo por arriba ya no son posibles, porque el distanciamiento social me lo impide, porque las medidas bioseguridad me lo impiden. Y lo mismo podría hacer con distintas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que definir nuevos escenarios de capacidad, tenemos que anticiparnos, tenemos que saber en qué momento va a haber colapso, tenemos que manejar unos sistemas distintos de patrones de demanda, de gestiones de la infraestructura, porque la infraestructura está, ¿no? Entonces ya para ir cerrando un poco, porque como dijimos, esto era la idea, transmitir un poquito algunas inquietudes, compartir con ustedes cuestiones que ya sabemos, pero al efecto de esta visión sistémica de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, de forma continua. Vamos a hacer una cuestión, por ejemplo, aeropuertos como tocó Fernando, de Tocumen, con 100 aviones de la flota de Copa, 100. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una posibilidad de configuración de este estilo, ¿dónde tenemos el problema de acuerdo a lo que vemos ahí? Aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todo, por ejemplo, el rodaje en sierra con aeronaves. Entonces, la pregunta que me voy a empezar a hacer, cuando empiece con la operación, puedo responder perfectamente, lo tomé como un ejemplo válido, pero no porque sea Tocumen, lo pienso como un aeropuerto cualquiera, puede ser Charles de Gaulle, puede ser Madrid-Baraja, puede ser Chicago-Jara, puede ser Ezeiza con la terminal A, la B, la C. ¿Sí? Entonces digo, ¿con qué terminal voy a arrancar? ¿Con la T1 o con la T2? Y dependerá de las capacidades que me dé la propia terminal. Aquellos que conocen Tocumen, es fácil ver que tiene una característica física, geométrica y por lo tanto de movimientos y de flujos, la T2 muy distinta a la T1. Después me pregunto, ¿con cuántos aviones voy a arrancar? ¿Con 20, con 30? ¿Y qué voy a pasar con los 80 anteriores, los 80 que quedan en el piso? ¿O los 70? ¿Cuántos bloques voy a darle al aeropuerto? ¿2 bloques por semana? ¿3 bloques por semana? ¿2, 3 bloques? ¿O cómo voy a ir creciendo? ¿Cuál es mi escenario de completamiento? 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Cuáles son los tiempos asociados? Claramente, eso me va a definir una nueva capacidad y una demanda. Por suerte estamos en niveles bajos, ¿no? Entonces los cuellos de botella darán ahí. Entonces, un ejemplo que podríamos poner. Por ejemplo, torre de control. ¿Qué pasa si uno del equipo se enferma de COVID? Todo el resto, todos en cuarentena. ¿Tengo gente para reemplazar? Sí, 4 equipos. ¿Cuántos equipos tengo de contingencia para reemplazar? ¿Qué pasa si pasa en el ACC, no en la torre? Bueno, estas son algunas preguntas que voy a dejar acá bollando, ¿no? ¿Cuál va a ser mi demanda y mi capacidad? ¿Qué pasa si mis controladores aéreos son todos personal de riesgo, como hay en muchos países, donde tenemos gente de arriba de los 60 años en dotaciones completas de gente de muchísima experiencia, pero están en una zona de riesgo y hay que protegerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con bomberos? ¿Qué pasa si una dotación se me enferma? ¿Pierdo capacidad para atender? ¿Sí? Son algunas que podríamos llegar a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si el siniestro aparece con gente que se está protegiendo? ¿Cuál es el tratamiento de bombero ante una situación de rescate y salvamento, no de bomberos, de rescate y salvamento, ante un avión siniestrado con pasajeros de COVID? ¿Cuáles son los protocolos? Pero algo que más por ahí me preocupa, ¿y los hospitales que están puestos en los planes de emergencia? ¿Sí? ¿Cuáles son estos hospitales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde voy a llevar a la gente si todas las camas de cuidado intensivo están ocupadas por gente que está intentando recuperarse del COVID? ¿Sí?
Bueno, un tema ahí como reflexión. Obviamente tengo que volver a trabajar sobre el equipo, los nuevos números de teléfono. Sí, el plan de emergencia te dice, bueno, en caso de accidente, conéctese con el administrador al puerto. Y si no está, con su administrador. Y si los dos están enfermos, ¿cuál es el teléfono al que tendría que llamar? ¿Sí? Porque los dos están enfermos y están internados. ¿Sí? No es que están enfermos y están en la casa. ¿A quién tengo que llamar? Evidentemente un tema de entrenamiento. Esto hay que actualizarlo todo. Esto lo digo como un elemento menor dentro del sistema. Esto es tan grande, tan complejo que da dificultad para cerrar. Y ya para cerrar, yo me he tomado una licencia en lo que son las conclusiones globales que no he puesto ninguna. ¿Y por qué no he puesto ninguna? Porque la idea era debatirlo un poco con ustedes, porque esto da para mucho. Fernando ya fue contundente con alguna, yo la comparto en el 100% lo que él ha manifestado. Me parece que esto es un trabajo de equipo, de colaborativo, así que por lo tanto yo doy por cerrada mi presentación, les agradezco y nada, paso la palabra a Pablo para que haga las coordinaciones del caso. Gracias.